madre que tiene el cuidado o tenencia del menor le demanda alimentos. Existe en la educación, siempre hoy en día con esto del bullying y todo esto, ¿no? En este caso pasó de que la señora ya estaba tan estresada, cansada de la situación legal, de los juicios, que prefirió ir a... Hay un caso que que en todos los cursos de mediación dan, es un ejemplo clásico de la naranja. Están dos niños y hay una sola naranja. Es decir, si es que tienes un hijo y el porcentaje es tanto, te toca por tu sueldo pagar unos $200, no voy a ofrecerle $100. Tampoco. Si tenemos que asesorar, lo hacemos gratuitamente. Si tenemos que a veces seguir un juicio o una mediación en personas de bajos recursos, igual lo hacemos. Soy Daniel Rojas. Bienvenidos a un espacio donde la experiencia y la sabiduría de guerreros, líderes y emprendedores se convierten en una enseñanza invaluable para el camino del éxito. Recuerda que las experiencias son lecciones y las lecciones forman grandes líderes. Buenos días, Ecuador. Un saludo para todos nuestros hermanos ecuatorianos, a todo el país. Nuevamente en un programa Neurodaros y dándole el agradecimiento a mi hijo y a su equipo de producción y un agradecimiento también al Consorcio Jurídico Gaceta. Nos están dejando conocimiento y sin nada a cambio, conocimiento, y gracias a son compañeros de la Fuerza Aérea que han salido y se han hecho profesionales y son profesionales de élite y nos están colaborando, están contribuyendo acá a la Fundación en estos programas de conocimiento, de regalar conocimiento. Hoy día tenemos al doctor Ángel Benavides. Correcto. Ángel Benavides, nuestro compañero y camarada, y un gusto volverte a ver, Ángel, a los tiempos, pero es lindo, ¿no? Es lindo conversar. Y un saludo a todos los compañeros de la Fuerza Aérea. Acá está mi suboficial Ángel Benavides en la vida militar, y bueno, siempre, porque militar un día, militar toda la vida. Vamos a conversar de un tema muy interesante, muy importante, que es la mediación. Ángel, bienvenido acá, saludar a nuestros compañeros, camaradas de la Fuerza Aérea y listo, y empezamos a hablar de la mediación, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la apertura. Un fraterno saludo a todos los compañeros ecuatorianos en general. Ojalá pueda ser también visto en el extranjero, porque es un tema que también abarca fuera de nuestras fronteras. Y nuevamente agradecerte por la oportunidad que nos das de tener este tipo de diálogos, como para que la ciudadanía en general pueda tener un conocimiento, tal vez que a veces es esquivo, pero que es un poco básico para el desarrollo normal y tratando de ingresar a la cultura de paz en la sociedad. El impacto de la mediación jurídica o mediación como tal a la sociedad hoy en día ha evolucionado, o cuándo aparece la mediación como tal en las leyes. Bueno, realmente existe la mediación, no recién hace 2, 3 años, sino ya es bastante. Aquí en el Ecuador consideramos que es la manera más adecuada para solucionar un conflicto. Inició en Estados Unidos, sino que mucho se ingresaba a la situación comercial. Por eso hay diferentes tipos de escuelas, ¿no? Pero hoy en día más se está direccionando a lo social, a lo familiar, a la cultura de paz. Porque hay un gran problema, creo que en nuestra sociedad latina, que es justamente nos gusta el litigio, es decir, la confrontación, la pelea. Si tengo un problema con alguien, prefiero llevarle a un juicio, pagar, gastarme un abogado, que poder llegar a una situación de una mediación. El tema también mucho más importante es de que no existe solamente esto de la mediación, realmente es un conjunto de herramientas, como por ejemplo la transacción, la negociación, la mediación, el arbitraje. ¿Algún ejemplo o alguna experiencia que hayas tenido en este tema de la mediación? Por supuesto, fue algo que tal vez no, la gente no conoce mucho, ¿no? Pero en un accidente de tránsito se pegaron dos vehículos, ¿no? Y querían solucionar con la intervención de la gente de tránsito. Obviamente la gente de tránsito hace su labor, su trabajo,
Sin embargo, también a veces es la falta de conocimientos, de capacitación, incluso en ciertas instituciones, que tal vez no están direccionadas netamente a eso, porque su trabajo es otro. Pero si tienen una formación en este campo, podrían solucionar de una manera más tranquila, pacíficamente, dentro de las normativas legales. Pero, por ejemplo, en la mediación, para no salir perdiendo ni uno ni otro, se chocaron, ¿no? Y bueno, uno de ley tuvo la culpa. Y para que no salgan perdiendo ni uno ni otro y salgan en una sana mediación, herramientas jurídicas o cómo se da el tema. Bueno, en primer lugar tenemos que separar algo, ¿no? Que la mediación es extrajudicial, o sea, es extra proceso. ¿Sí? En el sentido de que si uno necesita solucionar algo y no tiene conocimiento de eso, va a un proceso judicial, ¿sí? Sea cual sea, va a dirimir un tercero que es el juez. La diferencia de la mediación es bastante grande por los beneficios y uno de estos es de que es voluntaria. Tiene unos principios, son que, por ejemplo, no puedes ser obligado, tiene la voluntariedad, tiene la confidencialidad, quiere decir de que todo lo que se hable en una audiencia de mediación, en una sesión de mediación, no puede ser utilizado ni divulgado afuera, tampoco puede ser utilizado en un juicio, ¿sí? Entonces tenemos que separar algo, un proceso judicial con una audiencia de mediación, un proceso de mediación, ¿sí? En el proceso judicial, cuando uno ingresa, también hay la parte donde puede ser derivado por parte del juez a una mediación. Entonces, si están de acuerdo, porque vuelvo y repito, es voluntaria, ¿sí? Y el juez, el expediente del proceso deriva a un centro de mediación que puede existir privados y también los públicos. La diferencia, el público no tiene costo generalmente en lo de familia, de ahí el resto todo tiene costo, y en los privados todo tiene costo. ¿Qué parte no puede ser mediada? Generalmente, no, perdón, no generalmente, sino lo que no puede ser mediado son violencia intrafamiliar y delitos graves, como por ejemplo asesinatos. De ahí toda materia que sea transigible, es decir, que pueda ceder un derecho voluntariamente, puede llegar a una mediación. Entonces, a la sociedad ecuatoriana, a todos nuestros hermanos ecuatorianos, irse por este lado, mediar, no dejarse llevar muchas veces de las emociones, y a mí me pasó, me dejé llevar de las emociones y salí perdiendo. A mi esposa le chocó un carro de una empresa de estas multinacionales como el TIA y etcétera, le chocó ese camión. Y bueno, yo molesto le dije, igual mi abogado no me asesoró bien, como ahora nos está explicando. Si quieren que se lleven los carros. Un mes saqué el carro, gasté dinero, pagué abogados y hasta el carro salió hasta del patio de ahí, salió hasta salado porque al siguiente, a los 3 días me choqué. Entonces, como dice usted, el desgaste emocional, ¿no? Esa parte emocional, la que uno inflige y no dejarse llevar también de estas cositas que nos afectan a nosotros en todo aspecto, tiempo, dinero. ¿Y qué más nos puede ayudar este tema de la mediación? Bueno, realmente voy a comentar algo de mi experiencia cuando empecé a dedicarme al derecho. Pues las universidades nuestras siempre nos enseñan a que hay que litigar, hay que pelear, hay que confrontar, hay que ganar el juicio. Sí, pero de ahí me vino una situación algún rato de un colega mío, me invitó a conocer mucho más, porque también te dan en la universidad la mediación, claro, los métodos alternativos de solución de conflictos. Y me pareció muy interesante porque realmente es algo tan productivo, porque es autocompositivo, quiere decir de que las partes involucradas pueden llegar a una solución por medio de una conversación y un mediador, que es una persona capacitada que dirige el diálogo, pero que no puede proponer soluciones, sino las partes interesadas. Por eso hay una frase que a mí antes me agradaba, que decía, es preferible un pésimo arreglo que un buen juicio. Yo vuelta ahora considero diferente esa frase, pero para mí personalmente, ¿no? Claro. Es preferible un buen arreglo que un buen juicio. Porque cuando uno llega a la mediación va a salir primero
en paz, tranquilo, va a salir convencido de que lo que firmó, si se llega a firmar el acuerdo, va a salir convencido de que él está también siendo beneficiado. De esta manera lo que logra es, inclusive, su salud mental va a estar mejor, va a estar económicamente mejor. En un juicio cualquiera que sea, mínimo el 30% gastaría en una mediación. Ya. Pero si ahorra tiempo, una mediación puedes hacerla en una hora, ya con actas firmadas. Y lo importante de todo esto es que se llega porque hay tres maneras, ¿no? Es una acta de imposibilitación, imposibilidad de mediación, que es cuando no ha llegado a acuerdos. También existe la de acuerdos, acta de mediación completa con acuerdos totales. Y también existe la cuando no se puede instalar la audiencia de mediación. Entonces, el proceso es justamente como lo acabamos de hacer aquí. Cuando uno no tiene esta experiencia que la estoy viendo hoy en día, pues necesita siempre una guía. Entonces, cuando se llega a la mediación, el mediador le explica y le dice, mire, este es un proceso voluntario, si usted desea, puede continuar, el momento que usted no desea, puede retirarse, usted puede proponer sus temas, la otra persona, y hay técnicas que debe utilizar el mediador. Una de esas, por ejemplo, es cuando uno hace un resumen. Entonces, la una parte dice algo, uno le hace resumen y le traslada de esa manera para que la otra persona entienda bien, ¿no? La retroalimentación, que es si ya está avanzado un poco el tema, uno retrotrae todo eso para poder explicar y ver si es que la otra persona lo ha entendido de la manera correcta. Y algo que es fascinante es que si se logra llegar al acta de mediación, firmar el acta, tiene un valor jurídico como una sentencia de ejecutoriada, quiere decir que ya no puede ser de apelación. Ojo con eso. Un acta de mediación, valor jurídico. O sea, eso te iba a preguntar, Ángel. Por ejemplo, si yo ya arreglo con alguien, ¿no? Y él se me echa para atrás y me demanda, pero ya está esa acta firmada, ¿qué procede ahí? Ya, ahí viene el tema, por ejemplo, la diferencia, permíteme hacerle un poquito, ¿no? Por ejemplo, la transacción, sí, o la negociación, es entre dos personas y no hay un tercero. Eso uno coge y firman las dos partes y es un acuerdo, un contrato privado. El hecho con ese contrato es de que ese sí puede ser llevado a un juicio. ¿Sí? Un profesional, en este caso, le llega un caso a un profesional, a un abogado. Vamos a hacer un ejemplo. Le llega el caso. eh, sí, hay abogados que tienen esa ética y no son muy éticos y te dicen, ¿sabes qué? Ándate un mediador. Sí. ¿Cómo es ese proceso dentro del abogado que trata de solucionar el conflicto extrajudicial? O sea, no hacerlo ya que se vaya a hacer a demandas grandes, no hacerlo bola de nieve, sino más bien solucionarlo. ¿Cómo es ese? Sí, por lo general, los abogados son las personas que inducen a los clientes que están inmersos en alguna situación legal o simplemente que tengan cualquier tipo de conflicto, ¿no? A que se acerque a un centro de mediación a realizar este proceso que es para solucionar de una manera pacífica, rápida, económica. Y la situación de esto es de que cuando el abogado tiene un conflicto, generalmente a mi entender, a mi experiencia, es cuando uno lleva al cliente a la mediación es realmente de bajo costo en relación a un juicio. Sin embargo, el cliente va a salir satisfecho porque va a conseguir algo que es paz, tranquilidad y va a salir con el sentimiento de haber obtenido un beneficio porque va a acordar lo que él desea. ¿Sí? En una mediación es como este set, está el mediador, están las dos partes involucradas. Si desean pueden ir con abogado o si desean no. Pero uno de los principios del mediador también es ver que no haya desequilibrio de poderes, o sea, de fuerza. Quiere decir que, por ejemplo, llega a estar el mediador y están las dos partes intervinientes y el uno es abogado. Entonces el abogado va a tener conocimientos de esto, va a saber qué puede hacer, qué no, y la otra persona no. Entonces es del mediador también sugerirle antes que también él tiene la oportunidad de llevar un asesor, un abogado, para que estén en igualdad de fuerzas y puedan
dialogar y llegar a un consenso. O sea, no es mandante llevar abogados, ¿sí? No, Pero es recomendable. siempre. Es más o menos como cuando uno juega bien fútbol. Tienes un equipo de fútbol, juegas bien, chévere, todo agradable. Pero y de pronto llegas a un campeonato y el primero te elimina. Entonces necesitas ¿qué? Un entrenador, Claro. que él disponga, diga. Entonces más o menos ese tipo de asesoramiento te da el abogado. Por eso antes de ir a una mediación tienes que prepararte. ¿Y quién te puede preparar? Un abogado. De decirte, mira, puedes proponer esto, es bueno para tus intereses esto, hasta esto sería bueno que accedas, ¿no? Y te dice qué es lo que va a pasar. Entonces cuando tú ya llegas asesorado, tienes un mejor desenvolvimiento en la, digámosle, negociación, porque prácticamente es entre los dos la negociación con un mediador. Aquí hay algo interesante de todo esto, es cómo se conforma o quién dispone. Por ejemplo, en lo que es la mediación es autocompositiva. Quiere decir de que las dos partes involucradas, interesadas, llegan a los acuerdos. El mediador no puede sugerir ni tampoco disponer. Y la otra parte que ya es lo judicial es heterocompositiva. Quiere decir de que quien va a decidir es un tercero. Están las dos partes y está un juez. ¿Sí? Estamos separando bastante bien estas dos partes porque hay algo interesante aquí en la mitad. Que el momento de que entras a una mediación, puedes topar cualquier tema. Te vas a centrar en el principal, pero puedes abarcarlo integralmente. ¿Sí? En un juicio no. El juez solo te permite a lo que fuiste, a lo que demandaste, solo eso, no te puedes abrir más. Entonces en la mediación puede ser un poco más relajada, más integral, solucionar no solamente ese tema, algunos otros temas que estén, puedes plasmarlo en esa acta, contrario a en un juicio. La mediación no es obligatoria, o sea, como por ejemplo yo quiero mediar con persona X, ¿por medio de qué se le llama o uno dice? ¿Cómo se llega a esos acuerdos de mediación? El proceso es, cualquier persona, como vuelvo y repito, no necesitas de un profesional de derecho, pero sin embargo es recomendable que vayas con un asesor. El proceso es, uno llega al centro de mediación. O sea, no, previo a eso, ¿cómo engancho la mediación? O sea, tengo un conflicto. Sí, sí. ¿Algún conflicto para mediar que me puedas decir para hacerlo más ejemplar? Sí, por ejemplo, estás con tu vecino. Ya, Esto es vamos a lo más común mejor, que es la familia. ya. Ya, alimentos, que es lo que está de moda hoy en día. Entonces, la madre que tiene el cuidado o tenencia del menor le demanda alimentos. ¿Sí? Ya. El señor, el padre, que es el alimentante, no ha podido cancelarle, digamos, unos 6 meses por X situación. No es justificable, pero por X situación ha pasado eso. Entonces, la señora, por medio de su abogado, ingresa un escrito para que exista una liquidación de cuánto está debiendo y el señor juez disponga que pague, y si no, vienen las medidas de apremio personal y tantas situaciones que son más engorrosas. Entonces decide el padre, para no llegar a eso, decide invitarle. Entonces se acerca a un centro de mediación y solicita, tiene que llevar los nombres, la dirección, el teléfono, solicita invitarle a una mediación. Acá no es citaciones como en los juicios, sino esto es una invitación, por eso es invitación. Si me invitan a un cumpleaños, si quiero voy, y si no, no voy. Claro. Acá también me invitan a una mediación, si deseo voy, si no deseo no voy. Entonces, ¿y quién es el encargado de entregar esa? Es la propia persona. Entonces vas estoy invitándote a una mediación. Si ella accede, se reúne. Ah, es la propia persona. El centro de mediación no tiene alguien que invite a eso. No tiene el centro de mediación quien redacta la carta, la invitación, y hace el expediente y todo, ¿sí? Si desea, puede hacer un acercamiento previo vía telefónica, y si es que hay el acceso, ella misma puede enviarle por correo, ahora por las situaciones digitales, o a su vez puede la persona interesada, y supongamos no conoce la dirección, no tiene número o algo, entonces él mismo coge, va y le entrega físicamente. Entonces ahí empezó la mediación. Ya viene de las dos partes si aceptan ir o no. Pero aquí mira lo interesante que es, acepta. Y puedes, aparte de eso, en la misma audiencia, en la misma sesión de la mediación, solucionar no solamente lo de las pensiones, decirle, mira, estoy en esta situación, permíteme pagarte de esta manera,
y si ella acepta, se firma y es acta, se ingresa al juicio de alimentos y el juez tiene que aceptarlo. Acepta Sí. eso. Excepto Ya. cuando existen, antes hiciste una pregunta, cuando qué harías si es que en el caso no se cumple, ¿no? Entonces, si es que es en el ámbito civil normal, se va donde un juez de lo civil y se sigue un juicio de ejecución, porque ya es ejecutable esa acta. En Ya. esto, en el juicio de ejecución, el juez prácticamente ya solamente determina el remate de un bien y bueno, para que se cumpla la obligación, algunas otras alternativas, ¿no? Pero en alimentos tienes que demandar que no ha cumplido y sigue el proceso. Hacen nuevamente la liquidación y vienen las órdenes de apremio, 30 días la primera vez, y es la segunda 60, hasta los 180, así. Pero ¿qué es lo bueno si es que llegas a la mediación? Que vas a tener una buena relación, que vas a poder tener un diálogo con tu expareja por los menores, por tus hijos, y tu hijo también de una u otra manera va a comprender de que tú estás pendiente, que no has podido o algo, contrario que pasa en un juicio, sales peleado. ¿Por qué? Porque el juez va a imponer, y tú siempre vas a salir peleado. Casos peculiares que se dan en mediación, ahorita acabas de decir en la familia, en alimentos, vecinos, Claro, el colegial está bastante sobre los colegios. ¿en qué sentido de los colegios? Existe en la educación, siempre hoy en día con esto del bullying y todo esto, Sí. ¿no? Lo que existe es la posibilidad de la mediación escolar, educativa. Entonces, se les da una preparación, un curso a todos los integrantes. Siempre en un grupo hay una persona que es como un líder, ¿no? Nato, que la gente le sigue sin necesidad de que... Entonces se trata de identificar, pero a todos se les da la capacitación, induciéndoles a que solucionen con el diálogo. Y cuando se identifica a esta persona, también él es como que en el curso. Pilas a los presidentes de los consejos estudiantiles, tenemos acá al consorcio, acá el doctor Ángel Benavides, experto en temas de mediación, nos puede asesorar. Ustedes quieren este tipo de mediación, estos líderes estudiantiles para evitar temas del bullying. Está de moda este tema en los colegios. Evitemos y asesorémonos. Nos puede ayudar a una conferencia también el doctor. Si quieren, contáctense con el equipo para poder hacer los acercamientos acá con el profesional y llevar estas conferencias a los colegios para evitar estos temas del bullying. Llegar a estas mediaciones que son sanas. Estamos conociendo más a fondo. Acá con el doctor nos está dando estos detalles tan importantes que de verdad nos ayuda en nuestra sociedad ecuatoriana ahorita a solucionar estos temas, estos conflictos. Recordando que cuando hay un problema en los aspectos emocionales del hombre, somos reptilianos y queremos ahí, las mujeres emocionales, ven rencor y todo eso, pero aparte de eso hay que tomar en cuenta todos estos desgastes que hacemos en temas legales y llegando con una buena mediación, llegamos a curar tantas cosas, A a solventar un evitarlo. conflicto. Hay un caso que que en todos los cursos de mediación dan, es un ejemplo clásico de la naranja. ¿Ya? Están dos niños y hay una sola naranja. Entonces empiezan a pelear el uno que quería la naranja, el otro y bueno, en fin. Entonces es tan clásico en esto de la mediación, ¿por qué? Porque si tú vas a un juicio, ¿qué te dice el juez? La naranja a mitad, tenga, y se acabó. Sí. Ahí vienen los temas de la equidad, igualdad y justicia. Pero vuelta, ¿qué pasa con una madre que ve a sus dos hijos peleando por una naranja? ¿Qué hace? A ver, conversa primero, a ver, ¿por qué peleas? Él dice, es que yo quiero hacer un pastelcito con la cáscara. Y el otro dice, yo vuelta quiero hacer jugo. Entonces, le parten la mitad, no resulta eso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Peló la naranja, al uno le dio la cáscara para su pastel y al otro le dio la naranja para su jugo, la parte interior. Solucionó el conflicto, quedaron los hermanos bien llevados y todo. Entonces, esa es la función de quién, del mediador. No solucionar como un juez, que el juez tiene que regirse a la norma, a lo escrito y por la sana crítica, que es la lógica y la experiencia, ¿no? Doctor, a usted le ha pasado, bueno, casos patéticos en su profesión, ¿no? Siempre hay que uno llegar a esos realismos. Hay veces que se pelean en pareja y todo eso, y usted como mediador ha llegado a ver que ha existido, bueno, en pareja, reconciliación y cosas por el estilo. ¿Le ha pasado a usted eso? Hubo un caso en un centro de mediación
cercano a donde yo laboro, no me desempeño profesionalmente. Llegó un ecuatoriano con una española. Ya. Sí, la española estaba en España, pero decidió venir para acá para solucionar el tema. Era solamente con los hijos. Como estaba con el papá, ella aducía secuestro y entre los progenitores no hay secuestro, ¿no? Entonces, el hecho es que llegaron. Estaban separados, pero el hijo estaba con el padre y ella pasaba a pensión alimenticia. Entonces, el padre todavía tenía sus afectos, ¿no? Porque no era mucho tiempo, de 2, 3 meses que había pasado esta situación. Entonces, el hijo también tenía ya sus 17 años. Entonces, él le decía, te voy a cobrar todo, porque no le había pagado. Entonces, porque estando casados, le pone él, porque ella viajaba mucho, él le pone la demanda de alimentos y él tenía que consignar y seguir. Entonces, para arreglar este tema, se reúnen acá en la ciudad. Y en el diálogo empezó a haber ciertas situaciones, por eso lo interesante de la mediación y no de un juicio, que se empezó a topar los temas que realmente le afectaban. Por ejemplo, eran los muchos viajes, era inclusive la falta de atención hacia el hijo, el no compartir las obligaciones y cosas así. O sea que realmente era la relación de pareja en familia. Entonces ella decía, pero ¿por qué no me has dicho? Yo decía, porque nunca me escuchas. Y ese fue el momento donde, a ver, plasmemos en un documento compromisos. Entonces dice, a ver, yo me comprometo a la semana, y bueno, y en fin, así. Y después de unos 2 meses realizaron otra visita, pero ya como pareja. ¿Sí? Y hacer una mediación en el sentido de que ella seguía pasando pues la pensión alimenticia y así estés viviendo tienes que seguir pensando en el código SUPAR, ¿no? Entonces, a la mediación se acercaron la segunda vez y quedaron de acuerdo que como hay 3 maneras de pasar las pensiones alimenticias, que es medio de usufructo, la segunda que es en forma directa y la tercera por medio del SUPAR. Entonces, dijo que va a pasar en forma directa, o sea, es decir, todos los meses. Entonces ahí se hace el acta, quedan de acuerdo en eso y se solicita al señor juez o señora jueza que suspenda el SUPA. ¿Por qué? Porque está pasando de manera directa y no se sigue acumulando. Entonces regresaron más bien ya como pareja solamente a suscribir ese acuerdo y creo que hasta ahora siguen viviendo juntos. De lo que ya la una cogió y se fue a España y después retornó para solucionar algo y terminó regresando. Interesante, interesante esta parte de la mediación, porque ustedes también creo que deben tener esa parte psicológica de como consejeros también cuando sea algo así, saber pues algo de parejas. Sí, la mediación es una sola, ¿no? O sea, no hay que ser experto en familia, que te doy una mediación para hacer en lo laboral, no, no, no. El mediador es un solo mediador. Que de ahí uno le agrade cierto tema y se dirige a eso. Porque no vamos a tener este tipo de acercamientos o, digamos, de actitudes en la mediación si estamos hablando, por ejemplo, de algo laboral. Entonces ahí la familia queda un poquito al lado, ¿no? Pero la mediación, en mi punto de vista, en el ámbito familiar es muy necesaria. Muy necesaria porque llega a solventar bastantes vacíos y la falta de comunicación a veces que existe en la pareja. En la parte intrafamiliar, los padres deberíamos tener mediación. De hecho, somos mediadores. Todos somos mediadores. En algún momento en la vida son mediadores, sino que cuando te dedicas a este arte de la mediación, porque para mí es un arte, porque yo le considero que es bien complejo ser mediador, aprendes previo ciertas técnicas, ¿sí? Y entonces estás consciente de que estás haciendo una mediación. Pero de ahí en el cotidiano, cuando uno va a cruzar la calle, siempre encuentras personas al lado que están tal vez discutiendo con tus amigos mismos y de pronto tú les dices algo, te dices, espérate un ratito, y ya estás haciendo la participación de intervenir tú en el diálogo para que los dos se puedan comprender. Estás mediando. Peor si eres padre. Todos los días con tus hijos. Cuando que yo quiero el pan, que ¿por qué le das a él? ¿Qué hace el papá? A ver, ven un ratito, pero ya comiste, ¿no es cierto? Ya te le corresponde. Y el otro dice, oh, le quieres dar un poquito. Y los dos se van tranquilitos a seguir con sus actividades diarias. Mi esposa me sabe decir,
si a uno le das a los tres, y si no, no le das a nadie, que todos son celosos. Eso me sabe decir mi esposa, entonces me toca, esa parte mediadora me toca aplicar a mí, pues porque mi esposa siempre me sentencia así, algo. Eh, casos patéticos que te ha dolido cuando medias o dices, puta, no pude lograrlo, no lo logré como Sí, mediador. hay uno que a mí me quedó marcado es realmente cuando, voy a decir de dónde pertenece, pero no voy a decir el nombre por respeto, ¿no? Era un señor policía. Y había la otra parte de una señora, la ex esposa, que trabajaba en un recorrido escolar. ¿Sí? Entonces él decide irse con otra pareja, situaciones que pasan cotidianamente, considero yo. No estoy diciendo que esté bien, pero el hecho es de que este señor ya hace su otra vida y le pagaba normalmente la pensión, ¿no? Pero él le sigue un juicio, habían hecho una casa y él le sigue un juicio para que se haga la partición de bienes. Primero, obviamente, tiene que ser el juicio de inventarios, luego la partición y posterior el juicio de ejecución, ¿no? Pero estaba en la partición y la señora trabajaba para mantener a sus dos hijos, que ya tenían 16 y el otro 12. Y con la pensión les daba el estudio y todo eso. Entonces ella había obtenido plata del papá para hacer la casa. Había la mamá vendido una buceta para comprarse la buceta. Y de pronto resulta de que este señor le pedía la buceta, le pedía la casa y todo. O sea que pata 50-50, obviamente que ingresan las deudas también y todo eso. Entonces la señora, yo me acuerdo que con lágrimas me decía, porque en la mediación no es necesario tampoco que estén ahí mismo, en el mismo espacio físico. Ah, no. Puedes hacerlo en oficinas separadas, pero el mediador viene de aquí, viene para acá, tal. Ojo con eso, no es necesario estarse viendo frente a frente. Pueden estar en espacios físicos separados, interesante. Y en el momento también hay otra parte que se llama caucus, que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si estás en el mismo espacio físico y ves que le está afectando a una de las partes, tú le puedes llevar a ella a otra oficina a tener una reunión privada ese ratito, unos 5 o 10 minutitos, el tiempo que consideres, y ver qué le está pasando. O sea, porque puede ser que esté intimidada, puede ser muchas cosas, puede ser que exista violencia intrafamiliar y bueno, y todo ese tipo. Entonces, para eso estás. ¿Sí? Otra cosa bastante interesante es de que hay comediación. Quiere decir, cuando hay un tema que, por ejemplo, el mediador no conoce, digamos, de tributación, él puede pedir la asistencia de un profesional, ¿sí? Entonces, que también es mediador y es profesional en tributación. También se da un acompañamiento, cuando se hace de familia, se da un acompañamiento más general, también con un psicólogo, se da un tratamiento. O sea, depende el centro de mediación, porque hay centros de mediación que se dedican netamente a lo que es comercial, o sea, empresas. Hay otros que le dan un poquito más de realce a lo que es la familia, otros a lo que es la educación, y bueno, y así hay. Pero el centro de mediación está capacitado para cualquier campo. ¿Y en sí en qué terminó el tema de la señora? El tema de la señora terminó en que ella cedía inclusive la casa. O sea, yo te doy la casa, te doy la otra casa, tenían dos casas. Te doy la otra casa, pero déjame mi herramienta de trabajo, que es la buceta. Sí, pues con eso yo les mantengo. Y lloraba porque dice, yo le he mantenido durante toda la pandemia, él tuvo hasta un accidente, yo por ahí tuve que solventar y todo eso, pero el otro no comprendía. Y la señora quería ceder hasta que de pronto ya se cansó y dijo no. Pero uno como mediador no podía sugerir ni nada, ¿no? Solamente es escuchar y ver qué propuestas, la otra, y inducir a ciertos diálogos ahí, con algunas técnicas que te enseñan en los cursos, ¿no? Entonces terminó en que la señora dijo, no, si vamos a juicio, vamos a juicio. Y se fue llorando. Y lo que me dolía más es la actitud del padre, porque estaban los dos hijos afuera, no ahí, sino en la parte de afuera. Y con una prepotencia y todo eso, o sea,
no valoró nada el esfuerzo que estaba haciendo la mamá para que él tenga relación con los hijos. Así habemos padres a veces, pero no ser todos, ¿no? Claro, muy, muy duro, ¿no? Muy emotivo. Hay veces que también nosotros, como decimos en la parte, somos reptilianos los hombres y pensamos que siempre tenemos la razón o, o porque hemos sido pilar de la casa, siempre va a estar ahí, pero ya las leyes son diferentes, ¿no? Y más que todo este caso de que la señora se dio a mediar. Y un caso que haya salido satisfecho y contento, dice, lo logré y qué lindo, ¿no? Bueno, este tema de la mediación generalmente sí te da satisfacciones, más satisfacciones que, porque el hecho de que acepte ya es positivo. Que vayan las dos partes a la audiencia de mediación o a la sesión de mediación ya es positivo. Para que una mediación fluya normal, una mediación fluya normal, ¿cómo es el proceso en sí del centro de mediación? Bueno, las personas son llamadas al centro de mediación o voluntariamente llegan a un centro de mediación. ¿Nos puedes decir acá toditos cómo es el proceso normal de una mediación sana, pacífica y todo? Vamos ¿Cómo se da? a distribuirle ahí para que sea comprensible, ¿no? Porque no es nada complicado esto de No. aquí. Es la persona que tiene un conflicto se acerca, ¿sí? Creo que está claro que puede ser con un abogado o sin abogado, no importa eso. La persona que tiene un conflicto con otra persona, el interesado se acerca a un centro de mediación y hace la solicitud de conversa el tema, lleva documentos, explica y para que le hagan la invitación a la otra parte, ¿sí? Entonces, el momento que ya se realiza la invitación tiene que contener los datos, el tema que se va a tratar y también tiene que tener el día, la fecha y la hora, ¿sí? Entonces, la otra persona confirma, se le confirma a la otra persona y cada uno ya, como sabe del tema, va a ir con sus propuestas. Entonces, llegó el día, la fecha, día y hora, se reúnen en el centro de mediación y ya va a estar asignado un mediador. Entonces, el mediador les invita a pasar, pues ya, y se empieza la mediación. Para que empiece la mediación, tiene que existir que el mediador les haga conocer los principios, qué se trata la mediación, qué consecuencias jurídicas tiene y también que es voluntario, que es confidencial, es decir, que ellos tengan completo conocimiento qué es lo que van a hacer. Y también lo más importante que es, si es que deciden en cualquier momento de la mediación decir no estoy de acuerdo, permito, me retiro. Y esto se tiene que desarrollar en un ambiente de camaradería, como decimos nosotros, ¿no? De paz, de armonía, Eso. etcétera, etcétera. Y el mediador pues cede la palabra, utiliza ciertas técnicas, todo hasta lograr llegar a concretar, si es que es posible, el acta de mediación. Posterior, si es que llega a un acuerdo, firman las dos partes, firma el mediador y es el acta. Esta acta contiene datos, antecedentes, normativa legal, acuerdos, y los acuerdos también tienen que ser importantes de cumplimiento, ¿no? Con fecha, o sea, de acuerdo al tipo de acuerdo que se lleve, ¿no? ¿Hay algún arancel extra que le cobra el centro de mediación en estas actas, aparte de lo básico que ya se cobra? ¿Cuánto más o menos un estándar que cobra el centro de mediación por una mediación? Partiendo de que los centros de mediación son públicos y privados, ¿sí? Y todos los centros de mediación son certificados por el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Y al igual que los mediadores que pertenecen a cada centro de mediación. Los de la facultad que tienen los centros de mediación son autónomos y aparte de independientes, quiere decir de que ellos mismos ponen sus costos. ¿Por qué? Porque puede haber un centro de mediación certificado, pero que las oficinas tal vez no gasten. Cada centro es autónomo, financieramente y todo, ¿no? Más o menos Entonces, digamos que en los que son gratuitos, que se les dice normalmente que son los del Consejo de Judicatura, de los municipios, etcétera, por lo general no se cobra lo que es familia, ¿sí? O sea, todo lo referente a familia en los menores. Pero de ahí todo tiene un costo. Los centros de mediación privados tienen sus propios costos, tienen esa potestad de poner sus propios costos, ¿sí? Pero normalmente se desarrolla de esta manera. Se hace la invitación, se hace la mediación,
Y eso, por lo general, digamos que está por unos 130, $150 más IVA, ¿sí? Que Y se, ya, completo. que se evita tremendo juicio, tremendos pagos. Y ojo aquí que también a los profesionales, los abogados también a veces a uno como que le engañan, le inducen a que no, que siga el juicio, etcétera, etcétera. Y previo a eso se puede hacer una mediación y no se puede incurrir mucho en gastos emocionales, psicológicos, y etcétera, etcétera, y económicos. Un caso, algo por ejemplo, un caso que te ha pasado. Sí, antes para terminar el punto anterior, quiero recalcar que no son costos reales, pueden Claro. estar fluctuando entre eso y aparte de ese costo, si es que es por una cuantía, digamos, que están mediando sobre un terreno, una casa de venta o algo, sobre ese monto hay un porcentaje adicional que se le suma al primero, pero son mínimos los costos generalmente. ¿Has tenido algún caso de eso de herencia, algún caso de mediación de herencia has tenido? Sí, uno de, más que de herencia, era de partición de la Ya. sociedad conyugal, de los bienes de sociedad conyugal, referente a una casa y un carro. Entonces, en este caso pasó de que la señora ya estaba tan estresada, cansada de la situación legal, de los juicios, que prefirió ir a una mediación y ceder todo. Y decirme, yo lo que deseo es mi paz, déjame vivir con mi hijo, sígueme pasando la pensión alimenticia y quédate con todo. Y uno como mediador no puede ahí, Era injusto, pero para mi punto de vista no tenía lógica, no tenía justicia, no era nada. Pero sin embargo ella insistió, insistió, dice, no, este es mi acuerdo, yo quiero ya que se lleve todo, pero que me deje en paz. Y el otro, la otra parte, pues obviamente que va a aceptar, ¿no? Pero es el acuerdo de las partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban dividiendo un bien, no era una herencia, nada por esto. a veces a veces es así, por la parte emocional, la paz emocional que uno quiere tener, de lo material no importa, importa la paz y que uno trabajando vuelve a tener cuando uno es de esas personas luchadoras, trabajadoras, de esas personas que día a día dan su esfuerzo, nada es imposible, lo importante es tener paz. Y para todos nosotros, los compañeros, igual que tengan estos conflictos, busquemos primero la paz, busquemos la conciliación y busquemos este tema de la mediación para nosotros poder tener una vida tranquila, tener una vida en paz. Ángel, y otro tema así que te haya impactado, y por ejemplo, dentro de lo que es Fuerzas Armadas y policía, personal uniformado, ¿has tenido algún caso de mediación en estos temas? Por ejemplo, el más antiguo con el menos antiguo, no se puede hacer eso porque cada cual hay reglamentos internos, conocemos bien de ese tema, pues no se puede llegar a eso. No, realmente en la institución armada considero que es complicado, porque es una situación de la estructura jerárquica Claro. y considero que debe seguir siendo así. Obviamente con los cambios que todos generalmente consideramos que debe existir en los mandos, pero bueno, ese es un tema muy, muy diferente. Un caso que me pasó, o perdón, que es también que me como que impactó un poco, porque generalmente es, la mujer demanda al hombre. En este caso, vuelta, una señora trabajaba con la pareja, los esposos, en una de las flores floricultura que producen, ¿no? Las dos trabajaban, eran obreros, se casaron, tuvieron dos hijos, dos mujercitas. Y de pronto pasa el tiempo y ella decide irse con otra persona. Entonces pasa que él se queda trabajando allá y al cuidado de sus dos hijas y le pone un juicio de alimentos. Entonces pasaron como 10 años y la expareja regresó y que se había arrepentido y todo. Entonces le empezaba a molestar y él dijo, no, yo ya tengo hecha mi familia, no me he vuelto a casar, tú fuiste y disfrutaste de tu vida y está muy bien, permíteme a mí solamente seguir viviendo. Como él le seguía molestando a ella, él decide activarle nuevamente con una liquidación del SUPA y le estaba debiendo más o menos como unos 18, $20,000 ella. Entonces, él coge, como ella se retira nuevamente, coge y le hace, y pasó 30 días preso.
de aquí a La Tacunga, vino 30 días. Fue santo remedio para ella, se traumó con toda esta situación, se afectó psicológicamente porque le detuvieron y regresó ella. Pero ella regresó con otra actitud, o sea, y a ¿Llegaron la a mediar? final fueron a la mediación porque las hijas le pidieron al papá que no le cobre nada. Entonces, lamentablemente eso no se puede hacer, tiene que cancelar de una u otra manera. Entonces llegaron a un acuerdo de que les iba a dar, volvió a trabajar, no ganaba ni siquiera el básico. Entonces que ella le iba a pasar $50, pero aparte de eso les iba, cada que tenga la posibilidad les iba a dar y todo eso en manera directa. Entonces llegaron a un acuerdo, ya tuvieron relaciones con la mamá, las hijas. Se solucionó de una manera bien adecuada, pero sino que el plus de esto es que justamente la mamá fue a prisión, fue al centro de rehabilitación aquí en La Tacunga. Y, bueno, cuando hay estos casos ya estamos en la mediación. Estamos en la mediación, cada cual lleva su profesional, su abogado. Y te ha pasado eso que hasta que entran gallos, o sea, bravos, agresivos, tal parte. ¿Cómo manejan esa situación interna ya? Bueno, para eso también justo es bueno y necesario los cursos, porque ahí te enseñan técnicas, ¿no? Como primerito, al momento cuando inicias tienes que decir ciertas las normas, ¿no? Y una de las normas es el diálogo con respeto y solo interviene cuando el mediador le cede la palabra. Entonces es un diálogo dirigido. Si no, no hubiera orden y no podría llegarse a ningún acuerdo. Y también hacerles de notar y que tengan muy presente que si van con abogados, los abogados son como para asesorar, más no para tomar las decisiones, porque los que van a tomar decisiones y siempre tienen que tomarlas en función de poderlas cumplir, llegar a un acuerdo. No puedo ofrecer pagar unos $1000 de pensión alimenticia, digamos, por familia, si estoy ganando el sueldo básico. Entonces, esas cosas no. Y tampoco podemos ir en el sentido contrario. No podemos transgredir la ley. Quiere decir, si es que tienes un hijo y el porcentaje es tanto, te toca por tu sueldo pagar unos $200, no voy a ofrecerle $100. Tampoco es permitido eso. Entonces, uno de los principios otros es la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Que vas con la verdad por delante. Otra gran diferencia de un juicio con la mediación es que en la mediación no necesitas justificar con documentos ni nada, sino es tu buena fe, ¿sí? Y en el juicio vuelta necesitas de ley el objetivo, que es los medios de prueba. ¿Y te ha pasado así que se han peleado en escenario? No se puede llegar a eso, sino el mediador tiene que cortar y suspender y no se da la mediación. Ah, no se da. Cuando existe ya altercado, no, solamente que empiece, no hay cómo. Pero ¿Tono de sí, voz? sí es lo normal como una persona, pero sí es muy importante en esto, en qué estado está el conflicto. Por ejemplo, si es que está en la parte inicial, o si es que ya va escalando, o si ya está en la cumbre. Entonces acá en la cumbre es complicado porque están ya por un poco más fusilarse entre ellos. Ah, Entonces, tu técnica, perdón, tú como mediador debes saber identificar y conllevar a que poco a poco se vayan bajando, deponiendo las armas, para que realmente exista un diálogo y no imposiciones, porque si no, no tendría sentido esta mediación. Y el poder jurídico que tiene es inmenso. Por eso es muy importante esto la de aquí. mediación tiene el poder jurídico. Justamente sentencia ejecutorial. Quiere decir que no tiene opción a una apelación. ¿Sí? Ojo a todo el país y a todos los compañeros. Siempre tenemos problemas dentro de nuestros trabajos a llegar a llegar a una mediación pacífica, a una mediación en la que podamos ser bien asesorados y no hacer bola de nieve, no llegar a hacer juicios y etcétera, etcétera. Ojo con eso. Ángel, cuéntanos algo. ¿Por qué te hiciste abogado? Me interesó bastante a mí el poder servir a la sociedad, me gusta bastante esto de solucionar conflictos, me gusta, ¿no? Tal vez sería por mi profesión de militar que era controlador de tráfico aéreo y se soluciona a veces conflictos, emergencias y tantas cosas que existen en el aire con los aviones, ¿no? Y tú dirigiendo desde la parte en tierra. Entonces, aparte de eso, era
¿cómo puedo ejercer algo saliendo? Porque generalmente cierran las puertas cuando uno es militar, sale y si no tienes un emprendimiento, simplemente a disfrutar de tu vida. Pero no sales como que ya de la tercera edad como para dejar de ejercer algo. Entonces, analizando muchos temas, te cuento que yo era ingeniero. Compañeros, ojo con lo que dice nuestro compañero, en este caso, especial Ángel. Miren, nosotros cuando salimos tenemos muchísimo que dar y ese es el objetivo de nuestra fundación, ese es el objetivo de quien les habla. Ven, únete, sé parte de esta comunidad, dejemos nuestro legado. Después del uniforme, somos militares toda la vida, pero tenemos mucho que dar, hay muchísimo que dar y eso es importante lo que nos dice nuestro compañero. Entonces, referente a eso, cuando yo estuve en la institución de la gloriosa Fuerza Aérea, Nuestra Fuerza Aérea Ecuatoriana. exactamente, Saludos camaradas, caballeros del aire. a todos un fraterno saludo y a los activos también. Entonces, yo estudié una ingeniería en administración de empresas, pero cuando uno sale de la institución no puedes ejercer eso. La juventud hoy en día se gradúa del colegio, estudia, saca una, dos, tres maestrías y continúa para adelante. Y uno, ¿cómo va si se ha dedicado a desarrollarse dentro de la institución? ¿Cómo va a ejercer si no tiene experiencia o algo? Entonces, ¿cuál era otra profesión que podía ejercer afuera? Y que las canas tal vez no pesen mucho, más bien que sean algo de experiencia y que puedas complementar con el estudio. Entonces, buscando, encontré el derecho, que siempre me atrajo, siempre me gustó y estudié también hace un buen tiempo el derecho. Entonces, ya saliendo, tuve la oportunidad de encontrar a un colega mío que también fue controlador de tráfico aéreo y me hice abogado y pudimos ejercer ahora. Y él también es muy importante en este tema de la mediación porque él me incentivó para que ingrese a hacerme mediador. Ahora ejerzo la mediación también en un centro que se llama Centro Dialoga Latitud Cero. Es el centro de mediación que queda en Quito, perteneciendo a una fundación que se llama Guasmu Sueños de Mujer, que queda en Ibarra. Pero todo esto es interesante porque pertenecemos también a una red de cultura de paz. Si tenemos que asesorar, lo hacemos gratuitamente. Si tenemos que a veces seguir un juicio o una mediación en personas de bajos recursos, igual lo hacemos y es bastante interesante. Públicamente le vamos a invitar también al retiro que va a haber, un retiro muy bonito, muy productivo y transformador que vamos a tener en Mindo en agosto. La fundación va a ser con profesionales para elevar los estándares y sacar muchas cosas que las personas tenemos adentro. Aquí el doctor esperemos que nos acompañe para esa fecha. Vamos a hacer un retiro. Muchos profesionales van a estar ahí topando temas, ¿no? Temas de interés para transformar a las personas que a veces tenemos muchos conflictos emocionales, dinero, etcétera, etcétera, que nos ayudes, nos colabores en este tema. Claro, con gusto, ahí estaremos y muchas gracias por tomar en cuenta por la invitación. Y lo más interesante y bonito que me agrada de esta profesión es el contacto con la sociedad, porque uno puede, de una u otra manera, todos tenemos inconvenientes, problemas, conflictos, pero solucionarlos de una manera pacífica es mejor. Un mensaje a la sociedad como tal en el tema de mediación, puntualmente, ¿qué le dices a toda la sociedad? Que tomen como primera opción, porque los beneficios, aparte de los que se han mencionado, como por ejemplo los bajos costos, pero más que eso es las relaciones humanas que puedes mantenerlas, porque en un juicio, que si es que toca llegar, tocará llegar, pero siempre sale desgastada el ser humano. Entonces la mediación como primera opción para solución cualquier conflicto, ese sería un direccionamiento. A tus camaradas de la Fuerza Aérea, a nuestros compañeros que todavía están activos. No, pues a ellos un saludo y brindándoles desde ahora, como se dice, desde otra trinchera, pues un empujón, un soporte o un apoyo por la labor que están haciendo al momento, que es bastante delicada,
pero sabemos del profesionalismo que tiene la Fuerza Aérea y todos sus miembros. Así que con fuerza, ñeque, y militar un día, militar toda la vida, dicen, ¿no? Decimos ahora. Sí, eso es, o sea, esa es la frase que todos llevamos y reitero mi invitación. El otro tema es que estamos abiertos a negocios, a asesoría, para que no pase lo que está pasando, compañeros. Muchas veces nos desviamos del camino que debemos tener. No nos desviemos de ese camino. Desarrollémonos en la vida civil como hemos sido líderes dentro con el uniforme afuera, también desarrollémonos y tengamos esas oportunidades. Yo quiero, Ángel, quiero agradecerte por estar aquí presente, por contribuir a la sociedad, porque dejas un granito de arena. La filosofía de la fundación es dar sin esperar nada a cambio y lo has hecho, han hecho eco a eso. Tu consorcio al que perteneces, muchas gracias y por eso sintetizo en este pequeño presente y recuerdo, llévate que has pasado por aquí en este programa, grandes amigos, grandes líderes, en la que dejas tu aporte social. Es lo que queremos con los profesionales, que dejen su aporte social. No va a ser la primera vez porque les vamos a seguir invitando ya a nuevos proyectos como el que te dije en Mindo, pero aquí reconozco ese esfuerzo y ese sacrificio y esa entrega. Te has ganado mucho el respeto y la consideración. Sintetizo todo esto y un agradecimiento de parte de todo el país, de todo el Ecuador, de nuestro Ecuador, por esos consejos y por eso que nos has dejado hoy día. Muchas gracias. Bueno. Y vamos a hacer la despectivo saludo de camaradas, como lo hacemos con los camaradas militares, ¿no? Ahí va. ¿Están listos, compañeros? Vamos. Ahí estamos. Primero, agradecerte por la oportunidad, al excelente equipo técnico que está tras cámaras, que realmente son lo que hacen el trabajo también que sea un poco más llevadero. A ti, por la iniciativa, por el proyecto que tienes y por los muchos que van a venir, también darte gracias. Y de parte de la firma jurídica Gaceta, muchas gracias por la invitación. Y a todos los oyentes o televidentes, pues que tomen en cuenta esto de la mediación. Lamentablemente el tiempo es corto, pero lo poco o mucho que se ha podido hablar es en sentido de sociedad, una cultura de paz que tanta falta nos hace aquí en el país. El consorcio, el doctor, bueno, ahí van a estar los números, van a salir ya los números, ustedes los pueden chequear, el doctor un excelente profesional para que se asesoren. Cuando tengan tipos de conflicto, asesórense. Les dejamos los números de la firma y del doctor para que ustedes se puedan comunicar con él y asesorarse. Les va a ayudar muchísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente un poco profunda la pregunta porque no se lo ha pensado, no se lo ha sintetizado. Tal vez sean muchas las palabras, pero poco el mensaje, o tal vez sea el mensaje corto y muy profundo. De hecho, el recuerdo que quisiera en este momento se me ocurre es el trascender como una persona que ha podido aportar a la sociedad. De manera como ser humano, como profesional, y en la familia, pues, de igual manera, ¿no? Si algún rato hay la oportunidad de apoyar, siempre uno está dispuesto. Si el rato que se necesite, pues no necesitar llamar, sino uno poder acercarse. Eso es.